Otro programa más de Eduardo en su aire. Este miércoles tuvimos un encuentro con Juan José Ramos en su taller, donde nos presentó su libro Tradiciones Orales de las Medianías de Guía de Gran Canaria. La obra la integra una recopilación de cantares y tradiciones de guía de Gran Canaria, realizada a lo largo de más de 50 años, en los que fue rescatado esta importante parte de nuestra historia, recopilando a través de la escucha de muchas personas mayores. También nos mostró su artesanía antigua, integrada por una colección de más de 50 piezas de artesanía, instrumentos musicales, mantas canarias, traperas, ásperos de labranza, entre otros muchos más objetos. Nosotros no teníamos reyes cuando éramos pequeños, entonces teníamos que hacer nuestros propios juguetes. La prueba más evidente es el carro del guía que está ahí. Eso, el trompo, la pelota, pues era de lana, se le quitamos las medias a mi madre y hacíamos las pelotas y así sucesivamente. Si no, pues los arrastramos desde el pico de lo más alto de los manchones mientras guardábamos las ovejas, y esa es la diversión nuestra, o hacer vacas con tierra y miau, como se suele decir, porque si no había agua era lo único. Además, por decir los miau también, nosotros si íbamos guardando el ganado y salíamos corriendo y trompezábamos con una piedra en medio de los helechos que tú no la veías, podía ser un mojón de una serventía, y entonces pues las puntas de los dedos, pues adiós que te vi. Y entonces nosotros mismos los curábamos. ¿Cómo los curábamos? Pues echábamos un poco de orines en las manos, le echábamos allí con mucho cuidadito en la herida, luego echamos un poco de tierra en polvo y encima le poníamos la tela de araña que tiene algo de antibiótico. Y eso era lo que teníamos nosotros, los juegos y demás. Pero que después, debido a una pequeña depresión, pues empecé a hacer tabretes en miniatura, como son aquellos que están en las maquetas dedicadas al labrador. Y ya luego más tarde pues me metí haciendo tambores de pitón. El primero que hice fue el pequeño, aquel que está arriba. Aquel fue el primero. Donde nació, como nació, resulta que debido a que se creció demasiado, ya se estaba adhiendo para el pitón para el camino, y entonces me lo cortaron, pero fue un beneficio porque al cortarlo eso se creció más de abajo, y entonces pues claro, eso había que limpiarlo por dentro, quitarle el corcho y ya de todas maneras, y limpiarlo, dejarlo como está. También puedo decirles que el corcho que estaba dentro, que tiene antiguamente, ese corcho lo usaban para hacer los salvavidas para la marina. Y así pues ya empecé a seguir haciendo, hice las castañuelas,
Ya empecé con distintos tambores, hice la zambomba, que es un instrumento que vino de Portugal, pero que se instaló en varias regiones españolas, como Andalucía y algún centro de Extremadura y varias regiones más. Eso realmente se usaba, los sevillanos en Andalucía, en algunos sitios, pues lo usan, hacen una con un besnagá, lo que le llamamos nosotros claramente. Entonces, cuando termina la Navidad, lo rompe y hacen otro para cuando vuelva otra vez para el siguiente año. Y esto, pues, son calabazas que también lo hacía antes para los ranchos de Pascua, los ranchos de Ánima, la misa del panderillo, que eso se hacía antes en Caidero, y como no siendo de guía, no puede estar presente la caracola. La caracola es un instrumento, aparte de ser un instrumento, aquí nosotros lo hemos usado para comunicarlo de un sitio a otro, aunque también existe el silbido. Entonces, hablando con un señor, me explicó de que en Indonesia suelen de hacer, disculpe, suelen de hacer conciertos con las caracolas, cosa que nosotros aquí lo usamos para las Marías, pero ya le dije, se usaba antes en el campo para llamarse unos a otros, para cuando iban caminando a Teror, cuando había fuego pegado, cuando había una desgracia de sangre, en fin, y era un instrumento de comunicación propia de la gente del campo, porque al vivir en estas alturas que son de altos y bajos, pues de alguna manera se usa, como también se usaba el silbido. El canario también fue un buen silbador. Tanto es así que algunos guardaban las ovejas solamente con el silbido, y al ganado sabía ya el camino que tenía que coger. Y a partir de ahí, pues ya me metí en este tipo de tambores, un poco más fino, más instrumental, con otros sonidos distintos, tanto así estos grandes, de mayor a menor, pues todos tienen un valor, ¿me entiendes? Antiguamente se hacía la misa del panderillo en Caidero, y eso eran varios tambores pequeños, algunos grandes, y los panderos, estos panderos que están aquí detrás, también se usaba la tambora. Este era del rancho de Pascua o el rancho de Ánima. Y entonces eso cogían y vestían a uno, el mataperro del barrio, lo vestían de diablo, y entonces lo tiznaban con el tizne del tostador. Y mientras el cura iba diciendo la misa, desde que se paraba el cura se despistaba un poco, entonces el diablo ya iba tiznando a la gente que estaba en la misa. O sea que era una misa un poco divertida y amena, pero realmente ha tenido mucha tradición, tuvo mucha tradición, y eso pues la gente hoy en día no lo conoce, pero eso hoy le dice la misa del gallo más tarde, pero ya eso prácticamente ya poco se oye ya la misa del gallo. ¿Qué pasa? Que las valoraciones de nuestra propia cultura, de nuestro vivir antiguamente, se ha ido perdiendo, y cada vez más. ¿Qué pasa? Debe de haber un poco más de animación, un poco más de
los gobernantes, los que les gustan la cultura, pues hacer cosas para que la gente, la juventud, prospere culturalmente lo de la tierra. Y ya entonces los panderillos estos pequeños, y aprovechando también algo del cuero de Baifo, pues hacer los morrales, que esto lo usaban también antes la gente, cuando los pobres que no tenían para comprar tela, lo hacían para caminar de un pueblo a otro, o en el campo, o en fin, todo dependía de los recursos que había. Estos panderos pequeños, pues también se usaban para los niños pequeños, e incluso en lo de la misa del panderillo, la tambora, las castañuelas, que a esto le llamaban las castañetas, que de ahí viene la palabra castañetazo, y luego estaba estas castañuelas de arriba, le llaman castañetas, que son hechas de castañero, y entonces lo hacía de caidero. Realmente es un barrio de mucha prosperidad, muy cultural. Tenían la iglesia de la más antigua, que está en el caidero, que allí se hacían los bailes mandados, porque la palabra taifa depende de la costa, precisamente de los carbulloneros, que eran cuando iban a hacer el trueque, y también de los trabajadores portuarios, que se nombraban una taifa, pues podían ser 8 o 10 hombres según la carga que trajera el barco. Y después tenemos todo este resto de panderos, que también formó parte de la misa del panderillo, y eso lo tocaban tanto mayores como menores. Esto se llama macana. Esto lo usaban la gente antes para los pleitos en los bailes. ¿Por qué le llaman macana? Porque es un arma y una defensa. Entonces, esto, cuando se formaba la llamusquina, que decían los viejos, o el collafisco, los pleitos muchas de las veces o los formaban los hombres cantándole a las mujeres, o las mujeres a los hombres, y ahí empezaban a picar, o muchas de las veces las mujeres decían: esta noche vamos a hallar a pelear a lo mejor que podía ser su novio con un primo de ella, o vaya hasta a saber. Pero realmente esa era la cultura más arraigada a nuestra tierra. ¿Qué pasa? Que esto lo llevaban la gente antiguamente, lo llevaban en las mangas, o aquí amarrado en la rodilla, en el muslo. Y cuando se iba a formar collafisco, ya empezaban a salir palos y leña que te pego. ¿Qué pasa? Que de la iglesia de Caidero, la ermita, que data del 1700, ahí se hacían bailes, y hubo un baile que llegó a sangre grave, y entonces el dueño cerró la puerta y dijo: aquí no se hace más baile. Pero que luego se hizo a otra ermita más antigua, que está en Caidero, pero en cueva, que incluso allí está, la han reformado, pero que allí se hacían también comedias y otros ámbitos culturales que se creaban la gente del barrio, como también los bailes de los estampados, que se hacían en los veranos,
El baile de la desgranada ha existido en toda la zona alta de Cumbrera y Medianía y también por esta zona de aquí debajo. También después estaba el baile de la desgranada, la deshojada, y los bailes de antes cuando se iba a deshojar o a desgranar el millo, pues lo primero que te hacían los muchachos y las muchachas, pues te decían, hay baile, si hay baile vamos, si no, no nada. Entonces, los bailes de la deshojada, ya iban las muchachas tirándose los rebusquillos, que son los de poco millo, se lo iban tirando a las muchachas, a los muchachos, y así sucesivamente ya se iban formando la pareja para bailar. De ahí podía ser ahí también lo que se dice la pareja de novio. Y la desgranada era 3/4 lo mismo. ¿Qué pasa? Que de los cantares, pues habían cantares de querer, de aborrecer, cantares por los pleitos, serenata y todo ese, un sinfín de cantares. Lo que realmente cada uno se inventaba el suyo, se lo pensaba. Y por eso también podía salir un buen pleito, según. Pero que ahí realmente esos bailes eran bastante animados, porque no había tanta música como hay hoy. Yo recuerdo de niño que, casualidad, que se creó una parranda de unos 5 o 6 personas y mira por dónde, que ellos fueron a tocar el baile de mi familia hecho en un pajá. Estuvimos 2 días, mi hermano y yo, para alisar el piso, para que se pudiera bailar. Y entonces, pues, recuerdo que incluso no es como hoy, que solamente cantan los que suben al escenario y tocan, no. Antiguamente la gente cantaba mientras bailaban, o alguno que estuviera por fuera, no por fuera, sino de la cueva para afuera, porque los bailes eran ser mandados, el mandador era el que mandaba al baile. Y entonces cuando se formaba 3 piezas era un billillo, por así decirlo. Se pagaba a lo mejor 3 perras, 2 perras, 1 peseta, según el dinero que se podía, porque no había dinero. El dinero valía, pero no lo había. Y entonces, pues claro, el mandador mandaba primero a los casados y luego después a los que eran pareja, y tenía que mirar la gente que quepieran dentro de la cueva con los bancos alrededor, y entonces el que bailaba 3 piezas lo llevaban para afuera y entraban otros 3, y así. Muchas de las veces bailaban más de 3 piezas y ya se formaba el pleito. Y eso eran los bailes mandados. Por eso yo sinceramente lo que sé de que todo el mundo, de lo que tanto he rescatado, y agradecimiento desde aquí a los familiares de aquella familia que tanto me ayudó y tanto me explicó, y yo sinceramente estoy muy agradecido. La prueba evidente del libro que tengo, para que la gente entienda que aquí dentro hay mucho valor recogido. ¿De quién? De mayores, no de todos, de padres, abuelos, en fin. Tanto es así que algunas veces le preguntaba al padre
y algunas de las hijas ya mayores te ayudaban o te indicaban algo. ¿Qué pasa? Para recoger hay que tener un poco de psicología, saber cómo entra, dónde entra y cómo le pregunta. Yo sinceramente he tenido la suerte que donde he entrado no ha habido nadie que me haya dicho, mire, por aquí no venga más. Algunos de ellos me decían, ¿cuándo va a venir? Tanto es así que yo llegué a encontrarme con un señor un domingo, estaba sin afeitar, y yo pues le dije, digo, cónchale, fulano, ¿qué pasa un domingo que vienen las muchachas y lo ves sin afeitar? Y me dice la hija, dice, no, porque es que estoy esperando que venga mi hijo y lo afeite. Digo, mira, ¿tú tienes los avíos ahí? Sí, tráelos para acá. Lo afeité y terminé porque hasta incluso lo llegué a pelar. ¿Qué pasa? Que del sur habían dos personas. Una de ellas era una persona de mucha corpulencia y con un carácter canario, y de esto que dice, cuidado que aquí estoy yo. Pues, ¿quién dice que era una persona de poca amistad? Pues yo la amistad que yo reconocí es que cada vez que iba por allí lo veía sentado en la acera y 4 o 5 chiquillos sentados alrededor de él. Y él haciéndole juegos con verguilla. Y me dice la hija cuando fui a entregarle el libro, dice, mi padre le dije a usted lo que no me dijo a mí. ¿Cómo se me escapó a mí de yo no recoger nada de mi padre? Esa fue un. Otro, y si yo recuerdo de que usted venía, se sentaba con mi padre, con aquel respeto, aquella educación, las preguntas que él hacía, mi padre le contestaba y verdaderamente ninguno de los nietos ni de los hijos tuvimos la capacidad y el interés de recoger la sabiduría de él. Yo, por eso, sinceramente, lo que dije antes, agradecimiento, agradecimiento. Y así pues he recogido lo que he podido. Pero, ¿por qué? Porque había gente que estaban bastante interesados y siempre te intentaban, si querías, era una hora de almuerzo, te invitaban a almorzar, si era merienda, el café, o sea que unas atenciones tan considerables que irrepetiblemente yo sinceramente no volveré a repetir agradecimiento. Bueno, no es precisamente artesano. Yo sinceramente me metí en música antes de yo empezar a meterme en instrumental, a trabajar la artesanía. Yo sinceramente me ha gustado siempre la artesanía y valoro la artesanía y valoro los artesanos que tanto esmero lo hace, porque también hay que pensar que a veces en el rincón más incógnito de nuestra isla puede haber un artesano que haga maravillas con sus manos. Por eso es las manualidades, ¿me entiendes? Pero que yo de usar pues maderas que con lo que otros tiran, como dice el refrán, otros hacen virguería. Los huesos pues de familiares que algunos matan a algún animal o cosas así. Algunos también pues particulares, ¿entiendes? Y claro, el cuero, pues quien me da los huesos, pues me da los cueros también, y eso pues es la materia prima.
como bien te dije antes, yo nací en Las Tres Cruces y me crié en la capital, pero mi madre, yo me fui para Las Palmas con 9 años y medio, pero que nosotros veníamos de familia ya artesanos del queso. Mi abuela, mis bisabuelos y tatarabuelos, toda esa gente hacían queso y tenían ganado. Y entonces mi madre, mis tías, otros familiares de mi madre, hacían el queso de Floro. Y ese queso, pues mi abuelo, recuerdo de verlo, que cuando el queso ya tenía más de 6, 7, 8 meses o un año, lo cogía, lo estregaba con, el queso estaba duro, lo estregaba con aceite de comer de aquella época, y entonces lo dejaba en el cañizo y lo iba dándole a la huerta con frecuencia. Y claro, ahí empezó a coger, de unos años para acá, pues ya empezó a coger ese auge comercial, el reconocimiento del queso de nuestros pueblos, barrios, y tanto de Guía como de Garda. ¿Qué pasa? Que el queso, también la gente piensa que con la mano caliente se hace buen queso. Esto es lo contrario. Mi madre era costurera, pero también sabía lo que estaba haciendo. Y cuando llegaba alguna, él le decía, mire, ¿me dejas ayudarle a hacer queso? Lo primero que él hacía era tocarle las manos. Si la mano era fría, bien. Pero si la mano era caliente, le decía, lo siento mi niña, pero tú no sirves para hacer queso, porque el queso se asoplaba por la mano caliente. Por eso el queso realmente, y la calidad que ha cogido el queso, la fama que ha cogido, también es las cuevas. Las cuevas, el cañizo, porque hacer de caña, él entra al aire por los lados. Y eso también es una ayuda para el queso. Por eso somos privilegiados, que tenemos en Canarias el mejor queso. Tanto es así que ha cogido varios premios seguidos, y tanto en Guía como en Garda, como en otras zonas de costumbrera o cumbrera, ¿entiendes? Y eso, pues, le satisface a quienes lo hacen, pero muy satisfechos quedan también quien se lo come. Y bajando por el paladar con un pico de ron canario, eso es lo mejor. El regateo piensan de que tú lo haces porque te vas a enriquecer. Con la artesanía nadie se enriquece, todo lo contrario. Le dedicas tiempo, material, luz, y todo eso tiene un valor. Y luego después, cuando vas por ahí, un coche, los gastos, la estancia donde vayas y tu tiempo. Entonces, eso no se tiene en cuenta públicamente. Hay muy pocas personas que tengan en cuenta ese tipo de cosas. Yo sinceramente, algunas veces les quita a lo mejor 5 euros, pero oiga, y le estás dando ya parte de tu trabajo. Que con esto no se pone rico nadie, todo lo contrario, más empobrecido. Por eso mismo que expliqué antes. Y cuando tú vas a un sitio y te dice un tío, dice, no, como ya las he visto, que te llegan, y como el otro que dice, te cogen las cosas y te las tiran, como un desprecio.
como que si tú vas a vender, o si no a vender, vas a una exposición de artesanos y vas a dar a conocer lo que tú haces. No puedes regalarlo, pero valóralo. Que eso lleva tiempo, eso lleva mucha mano de obra. Y la mano de obra, de alguna manera, tú no la cobras nunca. No la cobras nunca, porque cualquier tambor de eso tú no lo vas a regalar. Y ni la huesera, ni los panderos, nada lo puedes regalar. Simplemente tienes que exponer, porque tú vas por ahí a una exposición y, como el otro que dice, generas también negocio. Genera negocio porque la gente va, mira y luego después va a otros negocios. Ya estás generando negocio. Pero que tú vayas a un sitio y te digan, no, usted para entrar aquí tiene que pagar. Hombre, yo pienso que no es justo. No es justo que tú vayas a un sitio y tengas que pagar. Págame tú a mí, que yo vengo a generar negocio al entorno. Yo sinceramente no puedo regalarle el trabajo a nadie, pero que tampoco tengo por qué estar pagando para yo generar, si otros coman más que yo, porque tú vas a comerte un bocadillo y lo tienes que pagar, vas a beber una botella de agua y tienes que pagarlo, ¿me entiendes? O sea que son cosas que a veces dices, Yayo, mira, no voy. Para un tambor, para que salga a la calle te puedes dedicar lo menos 3 días que 4 días, dependiendo del tamaño que tengas. Pero es lo que hablemos de un principio, no se valora ese trabajo. Yo sinceramente, la gente no entiende ese tipo de cosas, no la entiende porque son cosas que tú lo haces a gusto para que la gente disfrute mirando, pero que también valore el trabajo que estás mirando. Son dos cosas distintas. Yo, la verdad es que a veces te ves incómodo y yo no puedo regalar nada a nadie porque son tiempo y luz, nada más que eso. Hay gente que lo valoran y te dice, caballero, eso usted es un artista. Yo no me echo flores, no me gusta echarme flores. Siempre he nacido pobre, sencillo, humilde, y caminar por la vida, sí, por montones de trompezones que te encuentras, pero echarme flores nunca. Hombre, yo sinceramente digo una cosa, a mí es raro de que un grupo venga y me compre un tambor, o venga y me compre una castañuela. Los instrumentos, verdaderamente, lo que usted ha dicho, se van más a lo electrónico que lo básico, lo artesano. Y claro, lo artesano tiene trabajo. Y a veces van y compran, que yo no estoy en contra de nadie, cuidado. No estoy en contra de nadie, cada uno es dueño de su bolsillo y cada establecimiento tiene sus valores y sus precios, ¿me entiendes? Pero que hoy en día ves tú ya, no digamos los instrumentales, digamos también ya los propios canciones, que ya no se canta lo que se cantaba antaño. Yo tuve la suerte como dije antes, de conocer a un grupo que malamente tenía una enseñanza y era todo a oído, no era todo una partitura delante y Santa Pascua, aleluya, no, era todo oído.
Parrandas que eso levantaban los pies del suelo. Los carnavales. Yo los carnavales recuerdo de verlos en mi casa, o con mi abuela, con otras familias y vecinos, y se vestían con la ropa de la abuela, las muchachas a lo mejor también se vestían con la ropa de los abuelos, y así sucesivamente. Y lo que está aquí puedo decirlo a boca llena, que a mí nadie me ha enseñado. Nadie. Esto es propiamente imaginación mía. Hay gente que me han dicho de hacer un curso, y yo he dicho que de allí para adentro, el por qué. Razones que no puedo explicar para que nadie se sienta aludido. Es que pasa una cosa, un día vi yo en Garda a una chica andaluza y hacía barbillas y cosas, porque en Andalucía tienen otro sistema de artesanía, y hay mucha artesanía también. Y resulta que vino en Garda, pues nada, lo clásico, como ya expliqué, un poco de psicología y entrar a las personas con respeto y educación. Y entonces, pues me estuvo explicando, me estuvo diciendo, y hubo una pequeña tertulia, y ella por su camino y yo por el mío, ¿me entiendes? Y entonces después la veo en Montaña Alta, en Piedramolinos. La veo en Piedramolinos y veo que tenía el letrero delante que decía patentado. Y me dijo, y le pregunto, digo, mira, ¿y cómo es posible que tú esto lo tengas patentado? Y entonces me explicó, dice, sí, porque yo enseñé a una persona, y esa persona vino un día, me toca en la puerta y me dice, mira, no vengo a trabajar, vengo a decirte que lo que tú me has enseñado yo lo patentaba a mi nombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede enseñar de lo que tú sabes a otro? No, porque tienes que cobrar, y yo no cobro. Yo no cobro, pero tampoco enseño. ¿Que han querido copiarme? Sí, es verdad. ¿Que me han hecho preguntas que verdaderamente son violentas? También es verdad. Pero tú tienes que valorar lo que tú haces y no dar referencias a nadie. Porque el copiar es muy fácil, pero no, lo mío ya lo tengo patentado. ¿Me entiendes? Y eso es lo que hay. Porque la verdad, hay gente que te dice, usted es un artista. Ah, me están poniendo en el cielo. Y yo lo que no quiero. Están valorando, ya lo están valorando. Y eso para mí es una satisfacción. ¿Me entiendes? Porque al no recibir enseñanza, no haber un maestro, es como el niño que sabe leer y escribir sin recibir clases de nadie, de ningún maestro, sino es simplemente lo que le nace mentalmente y está usando su mente. Eso es valorable. Bueno, yo he llegado a ir a un sitio y decir, no, mira, aquí se va fulano. Bueno, sacaría la boca y das media vuelta y es muy buena. O coges el puesto que te dan, ¿entiendes? A lo mejor hay sitios donde pasan más gente y puedes vender algo más, como hay sitios que no venden nada, estás un poco en un rincón, como el otro que dice, y eso es así. Depende de los ayuntamientos, depende de los organizadores, y esos son lo mejor que puede pasar, es que seamos todos iguales. Yo pienso una cosa, que en esto debe de haber una asociación de artesanos de la zona. Puede haber uno de Garda y Guía, o uno de Garda y otro de Guía.
¿me entiendes? Que haya una asociación. Entonces, se puede luchar por los caminos legales que haya que caminar. Pero tú vas a cualquier sitio y ya todos son excusas y historias, y entonces tú dices, Señor mío, yo aquí no pinto nada. ¿Entiendes? Eso es lo que hay. Sería una muy buena idea, pienso yo, que hayan asociaciones de artesanos, porque creo que en el sur hay una. Por aquí, por el norte, yo todavía no me he enterado de nadie. Hay que dar los pasos firmes y seguros. Lo que no puedes jugar con fuego. Por eso porque si no tiene respaldo grande, no eres nadie. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, y la FEDAL o cualquier otra a nivel gobernativo, ayudarte en algo, ¿me entiendes? Ayudarte en algo, por lo menos, porque esto es cultura de zona, cultura de la tierra, ¿entiendes? Porque pasó lo mismo que el cestero, pasa lo mismo que el jaulero, y así sucesivamente, y todo eso forma cultura. Yo nací en un sitio donde había más de 30 cuevas a menos de 1 kilómetro, y artesanos de queso, pues estaba en el mismo barrio, había más de 10 y algo más de artesanos queseros, pero después había alpargateros, aperos de labranza, carpinteros de muebles, que también es una artesanía, y así sucesivamente, ¿me entiendes? Los cesteros, pues, aquel mismo cesto que está allá, ese era de un vecino de arriba que se dedicaba a hacer esto. Valor, en primer lugar, cuando los niños nacían, para llevarlos de un sitio a otro, los ponían aquí. Cuando iban a hacer la compra, los ponían aquí. Cuando había una junta para trabajar, que era la invitación que se le hacía a vecinos para que vinieran a ayudar a recoger la cementera, a la trilla, que eso es un trillo para trillar y desgranar el trigo. O para ir a lavar, la cereta era la ayuda. Y esto fue hecho por un buen artesano de la caña y de mimbre. Por eso digo que los artesanos hoy en día, a veces ves cosas que dices tú, te tienes que virar para el otro lado, pero te estás callado y sigues a tu camino y ganas terreno. En primer lugar, cuando hay mucha bruma en las cumbres y el pastor sabe dónde está el ganado por el oído. Cuando corderos que han quedado, han nacido y no le ponen una esquililla de estas pequeñas, se queda velando todo el día porque sabe que la madre llevaba cencerra. Cuando van para arriba, para Tejeda, ganados que se reunían, muchos ganados juntos, se reunían en un sitio, se esperaban, y entonces mientras se esperaban, pues ahí había varias cosas. Los carneros peleaban para hacerse respetar su ganado. Los perros peleaban para el que venía respetar lo suyo, que era su dueño. Y cuando iban,
solían ponerle este tipo de cencerra ya, y al pastor, si oía alguna cencerra que fuera mal, miraba para atrás, le quitaba la cencerra, porque no estaba tocando como la banda música, que el clarinete, la trompeta, el trompetín, si no das el toque debidamente, ya está haciéndolo mal, ya se nota. Y esto pasaba igual, que tenía que cambiárselo para que todos fueran iguales, y la gente presumía de tener su buen herraje, que le llamaba. Pues nada, gracias a ustedes por haber venido, gracias a ustedes porque están transmitiendo lo que los trabajos artesanos. Sigan ustedes caminando por otros sitios para que tengan satisfacción también o derechos propios otros artesanos, que aquí en Canarias hay muchos y a veces no están reconocidos ni escuchados, y eso verdaderamente son merecedores también de que se les escuche, se les entreviste y se ponga a nivel público. ¿Me entienden? Eso es mi mayor satisfacción, que todos seamos hermanos, no de padre, pero sí cristianos. Como todo lo que tiene principio tiene fin, pues este programa también de Eduardo Azuaire hoy ha llegado a sus términos finales. Pero ustedes saben que me gusta siempre terminar con un chascarrillo. Y vamos a decir algo. Por la garganta me sube un río de sangre fresca, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Llevo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que yo me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena y de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho, un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está guardando las llaves que rondan nuestros secretos. Yo sé bien que tú me quieres y sé también que te quiero, y nos queremos los dos y nadie podrá saberlo. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. El otro día te vi, vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi hijo, el más pequeño. Ay, cómo lo besarías, virgen de los remedios. Llegué corriendo a mi casa como un ladrón en acecho. Cogí a mi niño del suelo y en su boquita de rosa mordió mi labio de beso, que fue la primera vez que tú me diste un beso. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Y aunque se abra la tierra y se hunda el firmamento, sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos, para que aprendan a querer los que aman en silencio.